Buenos días a todos. Iniciamos este día la clase de Derecho, de este día lunes 21 de marzo del 2022, la clase de Leyes Procesales de Familia. Antes de todo buenos días, Selvin Alejandro. Antes de todo quería hablar con respecto al examen con ustedes. Am, Hay 5 personas que no realizaron el examen. De las cuales ustedes saben que el sistema tuvo problemas en la mañana y pues eso generó una, ¿cómo que se llama? Una incógnita, muchas dudas de cómo realizarlo. Sin embargo, solo fueron unos minutos lo que realmente pasó el problema, porque según me estuvieron diciendo las autoridades, eso pasó, por eso es que les mandé el correo a ustedes, ¿verdad? Con tiempo para informándole esa situación. Ahora bien, vi que la mayoría lo hicieron y eso es bueno, ¿verdad? Han sacado notas, en su mayoría buenas. Hay unas bajas, pero la mayoría está con buenas notas, ¿verdad? Eh, Sin embargo, quería explicarles el examen este día para que ustedes tuvieran con mayor detenimiento, pero de esas 5 personas hay, o 5 alumnos y alumnas, hay 2 personas que están insolventes y 3 que realmente ni entraron el día del examen. Como les digo, la plataforma hace ver esa situación de que incluso se pueda ver quienes entran, si hacen los intentos para el examen, etcétera, porque la plataforma todo eso lo informa, ¿verdad? Y esas 3 personas, no sé si en realidad están acá en este momento para que me pudiesen decir qué es lo que pasó o si van a hacer el examen diferido, ¿verdad? Porque necesito saber si van a hacer el examen diferido, esas, digamos, las 5 personas, porque ahí están incluidos las 2 personas que están insolventes, ¿verdad? Que sin que yo esté poniendo mayor, porque yo no les pongo restricciones para que se hagan el examen, lo único que me pone a mí la restricción es que en el momento de introducir las notas no las puedo hacer porque están insolventes, ¿verdad? Eso es lo único, pero de ahí lo demás, yo no les pongo ninguna restricción. De hecho, pues lo han podido ver algunos que han estado en esas situaciones o han tenido, digamos, algún permiso para hacerlo, a pesar que están insolventes, ¿verdad? Entonces, de eso nada más. Eh, pues no sé si hay preguntas, ¿verdad? En lo que hicimos el examen, porque como les repito, fueron la mayoría, si no es que casi todos, ¿verdad? Solo 5 personas de los 84 que realmente son todo el grupo, no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que quería empezar diciendo para todos ustedes, pues para que ver trasladarlo a la universidad, pues, y ver esa situación, pues, sobre todo el problema eh, técnico que hubo, que no era ni imputable a su persona como alumno, mucho menos a mí, ¿verdad? Más que todo es por lo de ¿cómo que se llama? De las mismas cuestiones de sistemas, ¿verdad? Entonces, la universidad pues me estuvo diciendo en su momento que les estuviera informando a ustedes para que estuviera dándole seguimiento, ¿verdad? Que quienes entraban, quienes lo estaban haciendo los exámenes y así como me di cuenta, ¿verdad? Estuve esperando también incluso que me estuvieran mandando correos si hubieran alguna situación, algún problema. De hecho, una persona única de todos los alumnos me respondió y pues también le respondí en la medida que se pudo hacer, ¿verdad? Entonces, nada más eso, darles como indicaciones, ¿verdad? Del último suceso, digamos, y que también a mí me imposibilita porque no sé, ¿cómo se llama?, desarrollar el examen, porque no sé qué las autoridades van a hacer con estas, digamos, 3 personas que no lo hicieron, porque tendrían que ver si es el diferido, porque definitivamente entiendo yo que es un diferido que se les va a hacer, pero esas personas tienen que decir, ¿verdad? Porque, le repito, o sea, el ingreso y todo ha sido, se verifica ahí, ¿verdad? De quienes lo hicieron y todo.
porque si en el evento ustedes me manifiestan de que no pudieron hacerlo por el sistema, ¿verdad? Esto lo voy a trasladar yo a la universidad, a las autoridades de la universidad, y las autoridades de la universidad van a verificar el sistema, ¿verdad? Con respecto a los ingresos de los alumnos que faltaron para hacer el examen, ¿sí? Bueno, no sé si hay preguntas hasta ese momento. Con lo último, el examen, como les repito, no se lo voy a desarrollar tampoco lo de la actividad que hicimos en Laboratorio 2, ¿verdad? Porque van concatenados, es necesario hacer, aparte de, ¿cómo decirlo?, de la solución que se le dé a estos alumnos. Entonces, posteriormente yo tendría que darle las notas a ustedes. Entonces lo voy a pasar para el día viernes, porque ya entiendo que el día viernes me van a dar una solución de la universidad, ¿verdad? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Ok. ¿No hay preguntas hasta este momento? Dígame que sea una. Si no hay ninguna pregunta, y entonces paso gracias. Parte no. Ok. Y otra cosa, el examen lo sintieron digerible con los temas que realmente hemos hecho, porque realmente yo les pongo todo y los entrelazo sobre las actividades también que ustedes hicieron. Si se fijaron, era eso, ¿verdad? Entonces, no sé cómo sintieron el examen, aunque yo vi que este segundo examen, la mayoría ha salido bien, ¿verdad? Y eso me alegra mucho porque empiezo a comprender que ustedes, están asimilando los temas, ¿verdad? Entonces, también eso necesito, aunque sea por lo menos una persona, si realmente el examen lo sintieron mejor que el primero, ¿verdad? Que el primero hubieron muchas notas bajas, en esta han sido la diferencia. Hola, Lick, pues de mi Hola. parte, por ejemplo, yo sí estoy consciente que el contenido que venía en el parcial son contenidos que se han desarrollado en clase. Sin embargo, obviamente no estoy seguro cuánto pude haber sacado, pero sí son contenidos que están dentro de la clase. Ok, muchas gracias. Sí, solo decirles que la mayoría están, ¿verdad? No les puedo decir nota ni nada porque me dicen que todavía tengo que guardar ese espacio. Entonces, hasta de aquí el viernes yo ya les tengo todo, ¿verdad? Así como hicimos la vez pasada. Ustedes van a tener su nota y les adelanto nada más que la mayoría han salido bien, ¿verdad? 2 que 3 han salido notas bajas, pero no es tanto como la vez pasada, ¿verdad? Entonces tampoco se vayan a afligir, ¿verdad? Nada más eso. Bueno, entonces entiendo que con usted, los demás igual, ¿verdad? Bueno, con la señorita Cibrián que me ha contestado, entendería que los demás están en la misma sintonía porque no me dicen nada. Bueno, entonces, Sí, licenciado. De mi parte igual, solo con una duda con la actividad, si hemos salido bien, licenciado. solo como les adelanté la vez pasada, yo les había dado indicaciones de que todos respondieran la pregunta, ¿verdad? Todos los integrantes del grupo. Si eran 11 integrantes del grupo, todos lo iban a hacer en ese sentido, es decir, poner los ejemplos, etcétera, ¿verdad? Y les dije una conclusión de todo eso. Algunos no me han seguido indicaciones, no sé si no logran comprender las indicaciones que le doy, o realmente porque veo que hasta última hora me están haciendo las actividades. Eso les roba tiempo, pues cuando uno hace las cosas a última hora, se pasan o se van algunas situaciones de estas, ¿verdad? Sobre todo las indicaciones. Entonces, como les había dicho antes, si no cumplen, ahí van a ir, les he desglosado las notas que les voy a ir poniendo. Algunos no han puesto conclusiones y eso me hace ver que realmente no lograron comprender las indicaciones, y también de no seguirlas lleva una consecuencia, ¿verdad? He visto también trabajos que realmente sí han hecho una buena labor, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, también eso, obviamente, les voy a poner una buena nota, ¿verdad? De hecho, la actividad pasada hubo un grupo que hasta diapositiva me gustó porque hicieron eso como que, pues, de ellos. Yo no les dije nada que hiciera diapositivas, pero qué bueno, ¿verdad? Porque son personas que van más allá de lo que el catedrático les dice.
Esto les va a servir a ustedes en un momento, un futuro que ustedes, qué sé yo, van a dar una ponencia de esta índole o van a ser catedráticos y van a ver que les va a ayudar de mucho esto. O sobre todo cuando ustedes estén en las audiencias. Viera que las audiencias es como que estén exponiendo ustedes, ¿verdad? Entonces, vayan tomando todo esto que yo les voy dando, ¿verdad? No, si bien es cierto, son pincelazos al final lo que uno como catedrático da o imparte en las clases, pero los alumnos deben de desarrollar con mucha más, ¿verdad? Para su aprendizaje, porque después de esto que ustedes han pasado esa materia y si la pasan con buena nota o no, ¿verdad? Van a ver que algún futuro van a llevar algún caso, sea porque ustedes representan una institución, sean porque ustedes vengan de una clínica jurídica, sea porque ustedes sean abogados litigantes, ¿verdad? Algunos temas acá y sobre todo el que vamos a ver esta mañana se desarrolla o ¿cómo decirlo? Se entrelazan, ¿verdad? Con otras materias, ¿verdad? Aquí vimos también cuestiones de principios procesales, ¿verdad? Principios procesales que no solamente en materia de familia, también se dan en otras materias, ¿verdad? Asimismo pasan en otros temas aquí en familia. Bueno, paso a lo siguiente, si no hay preguntas, y me toca desarrollar esta mañana sobre el tema de las medidas cautelares, ¿verdad? Medidas cautelares como acto previo y medidas cautelares como dentro del mismo procedimiento, ¿verdad? Que se están haciendo. Permitan, quiero ver. Bueno, me dijeron ya que ven la diapositiva, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, en este sentido, las medidas cautelares, ustedes las pueden ver de la lectura del contenido de los artículos 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia. Ahí hay medidas cautelares y medidas de protección, le llama la misma ley, ¿verdad? El 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia. Sobre todo esto se da en lo relativo a las letras B y C del artículo 124 y B y D del artículo 130. Siempre lo que les comento de la Ley Procesal de Familia, eso en relación al artículo 75 al 81 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Y de esto podemos advertir digamos, una confusión en cuanto a la concepción de lo que se debe entender por medida cautelar y medidas de protección. Esto pues a fin de precisar los parámetros diferenciadores que pueden haber de estas dos figuras, incluso que conviene, ¿verdad?, establecer lo que en general debe entenderse por medida cautelar, ¿verdad?, para eso, ¿verdad? Debo decir, así como, digamos, como un tipo resumen, que las medidas cautelares tienen como objeto tutelar, ¿verdad?, de manera provisional y preventiva el derecho que se persigue, ¿verdad?, para evitar de alguna manera que se causen daños graves o de difícil reparación a las partes mientras se ventila un proceso. Eso podemos decirlo así de una manera coloquial, bueno, no coloquial, ¿verdad?, constructiva, digamos, de lo que se debe entender como medida cautelar, ¿verdad? Acá yo les he puesto medida cautelar con respecto a los autores, cómo los desarrollan, ¿verdad?, o cómo lo conceptualizan, ¿verdad? Por ejemplo, Arribalsaba, o Martín Arribalsaba menciona que las medidas cautelares, tal cual, si ustedes ven como se los pongo aquí en la diapositiva, son aquellas que tienden a impedir, dice acá, que durante el lapso que transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperante los efectos de la resolución definitiva. Así lo pone este autor, ¿verdad? Y hace ver que la finalidad de la misma es asegurar la eficacia práctica de la sentencia, que debe de recaer en un proceso, y la fundabilidad, digamos, de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo o, en todo caso, profundo de la materia controvertida en el proceso principal, como les digo, porque no solamente medidas cautelares pueden haber en materia de familia, sino que también en otras materias, pues, y por eso se ve que su análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido se determina acá.
Así vemos muchos, ¿verdad?, que se pueden tornar o mencionar, ¿verdad?, de ello, ¿verdad? Por ello, pues, de alguna manera, estas personas que se abocan a los órganos jurisdiccionales competentes para... Hola. Apaguen el micrófono, por favor, si no van a hacer preguntas, y si las van a hacer, pues yo estoy escuchándolos. ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Si no, pues apaguen los micrófonos, por favor. Bueno, gracias. Como les decía, ¿verdad? De alguna manera digamos, para el estudio, incluso pues del tema, pues incluso pues determinó de alguna manera la eficacia de la aplicación de las medidas cautelares, ¿verdad?, que se puede dar, ¿verdad?, en los procesos, incluso pues, por ejemplo, alimentos, por ejemplo, que da digamos, una problemática apegada a la realidad donde el aseguramiento y el bienestar del grupo familiar es vital para el mejor desarrollo de la sociedad. ¿Se acuerda aquel momento que nosotros estuvimos hablando de ¿cómo que se llama?, de los principios procesales, donde les puse incluso un ejemplo para ver si el juez de alguna manera pudiese determinar a partir del artículo 139 de la Ley Procesal de Familia medidas como medida cautelar, ¿verdad?, alimentos provisionales? Pues aquí estamos hablando de esa misma situación, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, podemos ver, ¿verdad?, que de una manera clara y precisa la eficacia de las medidas cautelares, ¿verdad?, en los procesos incluso pues de alimentos, como ponerle un ejemplo, pues, a favor de niñas, niños o adolescentes, pues, y de alguna manera este grupo vulnerable, pues, por decirlo así, porque la ley así lo toma, ¿verdad?, toma de alguna manera, ¿verdad?, su naturaleza, si son eficaces, pero debido a las diversas circunstancias que se le restan, ¿verdad?, la efectividad de su aplicación. Y digamos, estas circunstancias fueron incluso corroboradas, ¿verdad? Bueno, en sí, desde el momento que iniciaron en materia de familia, pues, lo que es la jurisdicción de familia, ¿verdad?, que fueron corroboradas a través de los instrumentos, incluso, pues, que se pudiesen determinar, ¿verdad?, y que obviamente las medidas cautelares van dirigidas a personas idóneas en la materia y cuyos resultados, pues, reflejan de alguna manera o lo que han habido de alguna manera, pues, la escasa instrumentalidad, pues, de lo que se pudiesen tomar, ¿verdad? O cómo establecerla, porque medidas cautelares no solamente en lo que yo les he puesto del artículo 24 y 124, perdón, y 130 de la Ley Procesal de Familia pudiesen haber, porque están las nominadas que ahí están establecidas y también las innominadas, ¿verdad? Cuando hablo de innominadas, obviamente no está en la ley, pero pudiésemos determinarlas a partir de una situación que se pide, ¿verdad? Por eso es que digo que van encaminadas a personas, ¿verdad?, cuyos resultados de alguna manera reflejan, ¿verdad?, o van a determinar, pues, las resultas del proceso. Y así, pues, se deben de determinar, pues, ¿verdad?, lo que existió, lo que se determinó, lo que se protegió, ¿verdad?, de esa situación. ¿Sí? ¿Qué artículos dijo de las medidas cautelares? 124 y 130. Estoy hablando con respecto a que medidas cautelares la toma la ley como medidas cautelares y medidas de protección, ¿verdad? 124 habla de medidas cautelares, 130 habla de medidas de protección, ¿verdad? Entonces hago esa aclaración ante todo, ¿verdad? La doctrina señala como características peculiares, ¿verdad?, de las medidas cautelares la instrumentalidad, ¿verdad? Esto como característica, ¿verdad? La instrumentalidad, la provisionalidad y la mutabilidad. Cuando hablamos de la instrumentalidad, obviamente lo determinante o para qué se usa, lo que se debe establecer, ¿verdad? La provisionalidad, estamos hablando cuando son aspectos que solamente tienen que ser de manera, valga la redundancia, provisional, de corto tiempo, ¿verdad?
Es decir, nunca van a ser para toda la vida. Y la mutabilidad, cuando hablo de esa mutabilidad de las características, obviamente eso se va encaminado a que pueden cambiar durante el lapso del tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos al caso típico que les puse yo de cuota alimenticia, puede ser situaciones que cambien la medida cautelar provisional, ya sea para aumentarla o para disminuirla, dependiendo de la situación, ¿verdad? Hay otros autores como Héctor Enrique Quiroga, que habló sobre esto, ¿verdad? Sobre la instrumentalidad y señala que la instrumentalidad va referida en las medidas cautelares en ningún caso constituyen un fin en sí mismo, ¿verdad? Y están preordenadas a la emanación, ¿verdad? De una ulterior providencia definitiva. O sea, lo que pudiese ver, ¿verdad? Y en cuanto a la provisionalidad, decía este autor, las medidas cautelares son provisionales y tienen una vida limitada, corta en tiempo, que obviamente pues que se encuadra en dos momentos, desde el momento de su decreto hasta el fallo definitivo. O sea, no van a establecerse, pero vamos a ver en un momento dado que incluso pudiesen haber medidas cautelares posteriores al dictado del fallo, ¿verdad? Aunque este autor lo establece solamente dentro del proceso, pero pueden haber situaciones fuera del fallo, o sea, ya con el dictado de la sentencia, o como acto previo antes de la interposición de la demanda, ¿verdad? Porque eso también se puede, hay medidas cautelares previas a la interposición de la demanda durante el proceso, ¿verdad? Y posterior al dictado de la sentencia. Eso lo vamos a ir viendo en la medida que se puedan haber con procesos de familia, ¿verdad? La mutabilidad, como decía este autor, establece que las medidas cautelares pueden ser modificadas o sustituidas, incluso decía que reducidas o ampliadas, y va más allá en el sentido de que pudiesen haber situaciones que lo permitían, y como les digo, como el caso de alimentos, puede ser esa situación, ¿verdad? Porque la urgencia de dar alimentos también, ya les había dicho a ustedes que cuando se trata de grupos vulnerables, de niñas, niños o adolescentes, no siempre se tiene que comprobar. Bueno, de hecho, para el dictado de medidas cautelares no tenemos que irnos a que nos prueben una situación, ¿verdad? Porque tampoco, o sea, que sean robustas, que haya una prueba que me lo determine. Sin embargo, para cuestiones de alimentos, obviamente tengo que ver la capacidad económica del obligado, ¿verdad? O sea, o el alimentante, que puede ser generalmente el padre, no siempre es el padre, pero puede pasar, ¿verdad? Y con esa generalidad, ¿verdad? De establecerlo, obviamente yo debo determinar una cantidad que puede ser acorde a su capacidad económica, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces se pide la constancia laboral, pero no es prueba, sino más bien para tener como parámetro. Sin embargo, hay personas que, como el ejemplo que yo les puse a ustedes, trabajan de manera profesional como taxistas, trabajan con el libre ejercicio de su profesión, ¿verdad? Que no tienen una relación laboral, ¿verdad? Entonces, y que no se puede determinar el cuánto, pero obviamente hay constancias, declaraciones de renta que establecen esa situación y que obviamente ahí me pueden dar una situación a mí como parámetro. Sin embargo, si me lo están pidiendo como alimentos provisionales, no voy a esperar que todo eso pase porque la criatura necesita esa cuota alimenticia hoy por hoy. Entonces ahí es donde yo puedo establecer una cuota que pueda ser que sea muy excesiva, de acuerdo a la capacidad del alimentante, o muy exigua. Cuando hablo exigua, muy escasa la cuota alimenticia, ¿verdad? Pero puede pasar con personas de esta situación, ¿verdad? Entonces, pero lejos de eso, pues todos los elementos planteados forman incluso parte de la significación que tradicionalmente se ha dado a las medidas cautelares y distinguiéndose obviamente las mismas entre las que son de naturaleza primordial y las que son de naturaleza personal. Y sin embargo, y sobre todo en materia de naturaleza social, como es familia, que tienen pues que ver un grupo vulnerables, que se habla hoy en día de las medidas cautelares tradicionales que no satisfacen los requerimientos que exigen, ¿verdad? Esas nuevas realidades para establecerlo. Por ello, se debe incorporar al análisis las llamadas medidas autosatisfactivas, así, o al menos así lo establece en materia constitucional, ¿verdad? Que hace ver sobre las medidas cautelares, ¿verdad?
Aida Kemalmacher de Carluche, como una actora de temas, autora, perdón, de temas de familia. Ella habla mucho de todo este contexto. Esta es una autora argentina y establece que cuando habla del tema de medidas cautelares, ella menciona que tradicionalmente se ha indicado que incluso porque las medidas cautelares aseguran el éxito del proceso y su eficacia, pues, y buscan, dice ella, alcanzar un delicado equilibrio entre la celeridad de la composición judicial de los conflictos. Esto obviamente implica normalmente una mayor superficialidad, pues, o fragmentalidad digamos, en la sustanciación y conocimiento de las causas, así como la restricción, ¿verdad?, en la provisión de defensa, pruebas y recursos que puedan haber. Pero lejos de eso, pues, también se debe ver la seguridad. Esta última, pues, obviamente que impone, entre otras cosas, un debate exhaustivo, ¿verdad?, de la relación jurídica controvertida, con el consiguiente aseguramiento efectivo del principio de bilateralidad, contradicción o defensa en perjuicio y respeto por la garantía de la igualdad de las personas frente a la ley y al proceso, ¿verdad? Obviamente aquí ella menciona que nacen como un instrumento al servicio del proceso, instrumentalidad de la medida, pues, y que surgen en la apariencia de los elementos de su composición, como son el fomium boni juris, o la apariencia de buen derecho, de una clara apariencia del buen derecho que se postula, ¿verdad?, de lo razonable, y pues obviamente cuando ella habla, pues, de lo razonable, es una esperanza de que el derecho cuya ejecución, ¿verdad?, se asegure hoy y que será reconocido mañana en la sentencia, pues, y que exige que el derecho corra riesgo de resolverse en el transcurso del tiempo. Es decir, si estamos protegiendo las resultas del proceso, es que obviamente se dicta para que haya, ¿verdad?, en la sentencia no vaya a haber una situación que inoperante para su ejecución, ¿verdad? O en todo caso, no querer, o una imposibilidad de ejecutar la sentencia, ¿verdad? En el caso típico de alimentos que les pongo yo, ¿verdad?, el 253 del Código de Familia habla de que cuando se interpone la demanda de alimentos, estos se deben desde la interposición de la demanda, dice la ley, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, pueden haber situaciones donde se pueden establecer o donde se pueden solicitar alimentos provisionales como medida cautelar previa a la interposición de la demanda, que según el artículo 75-76 de la Ley Procesal de Familia son 10 días, ¿verdad?, previos a la interposición de la demanda que tienen que solicitarse. Ahí pueden haber un sinfín de medidas cautelares y, como les repito, que estén nominadas ante la ley o no de la ley, pues, pero que vayan, ¿verdad?, que se demuestre esa situación en los elementos, en la apariencia de buen derecho y en el peligro de la demora, ¿verdad?, que son los elementos a tomarse en cuenta, o los presupuestos. Digamos, vista esa, pues, definición que en la doctrina tradicional se da de aquellas medidas cautelares, pues encontramos que estas constituyen el género, ¿verdad? Es decir, constituyen una realidad unitaria, tendientes a garantizar la virtualidad o eficacia del derecho y de cuál se está solicitando su declaración o actuación. Pero estas medidas cautelares pueden ser de tipo personal y de tipo patrimonial, y de ahí la diferencia entre las medidas cautelares y las medidas de protección, que se hace referencia en la Ley Procesal de Familia de manera confusa, es decir, como lo determina en el artículo 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia. Se comprende hasta este momento lo que voy diciendo. Es decir, una da que puede ser de tipo personal, porque la protección para como persona, ¿verdad? Y otro va referida a cuestiones patrimoniales, ¿verdad?, que obviamente pueden haber situaciones como el régimen patrimonial, que viene de las personas, ¿verdad? En lo personal, obviamente que aspectos como vemos, bueno, vamos a ir viendo también en la violencia transfamiliar que se dan aspectos de protección previos a que no se continúen siendo un delito, ¿verdad?, y que pueden causar esa situación, sobre todo ahora que con solo el hecho de hacer
¿cómo decirlo? Como dice el artículo 55 de la ley, que habla de expresiones de violencia, que dice que con solo el hecho de decir palabras soeces de un hombre hacia una mujer, a referirse de manera despectiva, porque no solamente es cuestión de lo que nosotros externamos, ¿verdad? De lo verbal, sino también el lenguaje corporal que nosotros hacemos, una mirada que pudiese ser también el hecho de que puede catalogarse incluso pues expresiones de violencia. La ley en ese artículo, en el 55, lo engloba en su mayoría, pues, y allí podemos ver esa situación. Por eso es la distinción entre medidas de tipo personal y de tipo patrimonial que pueden haber, y que la ley pues de alguna manera, o la ley procesal de familia de alguna manera lo confunde, pero van en la misma, ¿verdad? Cuando hay otros autores como Quiroga Cubillos, habla, o mejor dicho, indica que no todas las medidas cautelares o preventivas, ¿verdad?, que hacen posible la función cautelar son del mismo carácter y naturaleza. O sea, va más allá, ¿verdad? Sin ánimo de hacer una clasificación, dice él, ¿verdad? Se pueden distinguir incluso, pues, atendiendo el objeto inmediato, a quién van dirigidas, menciona, como medidas cautelares reales o patrimoniales y medidas cautelares personales, ¿verdad? Según afecten a bienes o a personas. Y desde ese punto de vista, las medidas cautelares de tipo personal deben de recaer, ¿verdad? O va mencionando él, ¿verdad?, que las medidas cautelares deben de recaer sobre personas. Cuando se habla de personas, obviamente, sobre su cuerpo, sobre su voluntad o sobre su ánimo, ¿verdad? Y cuando habla de medidas cautelares patrimoniales, recaen directa y exclusivamente sobre los bienes, ¿verdad? Sea bienes muebles o inmuebles, pues, como por ejemplo que pueden haber un embargo, un secuestro preventivo de bienes, etcétera, que pueden haber ahí, ¿verdad? Entonces, así como lo retoma este autor, ¿verdad?, Quiroga Cubillos, o lo que indica que puede determinarse las medidas cautelares, ¿verdad? Y en razón de esto, pues, de esto que hemos mencionado, pues, podemos decir que según lo que dictamina la Ley Procesal de Familia, efectivamente las medidas cautelares o medidas de protección, ¿verdad? Mejor dicho, las medidas de protección contenidas en el artículo 130 de la Ley Procesal de Familia constituyen medidas cautelares de tipo personal, ¿verdad? Ese 130 es ese tipo personal, y las constituidas en el artículo 124 de la Ley Procesal de Familia son medidas cautelares de tipo patrimonial, aunque evidentemente nuestro legislador, ¿verdad?, ha confundido algunas de ellas, como ocurre en las contenidas en el literal. Pues, si ustedes le dan esa lectura de esos artículos, ¿verdad?, en el literal, en la letra B y C del artículo 124 y las contenidas en el B y D del artículo 130 de la Ley Procesal de Familia, hace esa confusión entre las personales, ¿verdad?, y las patrimoniales que pueden haber, pero hay que separarlas, ¿verdad? Pero en ambos casos se habla de lo mismo, es decir, medidas cautelares, medidas, sean cautelares, sean de protección. Por ejemplo, podemos hablar de la custodia de los hijos y de la obligación alimentaria, las cuales se asemejan más a una medida cautelar de tipo personal o medidas de protección. La misma confusión se advierte en el contenido en el 76. Si ustedes le dan esa lectura al artículo 76, inciso primero y segundo, en la cual indistintamente se habla de medidas cautelares y de orden de protección, ¿verdad? Hace esa distinción, ¿verdad?, lo que se pudiese tomar en cuenta esa medida cautelar. Debo de decir que la familia salvadoreña, digamos, sufre un alto grado de desintegración familiar, que cada día va en aumento, obviamente, pues, y esto pues se debe a diversas circunstancias, como por ejemplo factores económicos, socioculturales e irresponsabilidad de los padres, porque eso debemos de tomarlo en cuenta, que eso pasa, ¿verdad? Y creando así un riesgo para, digamos, para una institución, ¿verdad?, que pueden haber, pues, cuando, digamos,
institución me refiero como tema de lo que sí estamos tratando, en este caso, pues, medida cautelar, ¿verdad? O medidas de protección. Y situaciones de este tipo ponen de manifiesto la protección de los derechos de la familia, ¿verdad? Y ante la presencia de sujetos irresponsables, porque hay que decirlo así, ¿verdad? Que pretenden desentenderse y así evitar el cumplimiento de sus obligaciones. Porque no solamente cuestiones de alimentos solamente se dan frente a padres e hijos o viceversa, sino también, ¿verdad?, entre los cónyuges, etcétera, ¿verdad? Entonces pueden haber esa situación. El Estado está obligado, pues, a velar y proteger los derechos de estas figuras, pues, y tanto aquellas de carácter personal como patrimonial, porque eso así es, pues, y por lo que él cuenta, pues, digamos, un mecanismo y herramientas, ¿verdad?, necesarias para hacer valer esos derechos. Cuando digo él cuenta, porque obviamente lo que la ley le establece, él o ella le establece, pues, y sobre todo cuando se está ventilando en un proceso judicial, un proceso que ya está en la fase cognitiva porque ya se presentó una demanda, y a fin de asegurar su efectivo cumplimiento y evitar, ¿verdad?, daños en sus miembros, ¿verdad? Uno de esos mecanismos son materias cautelares, las cuales sirven para brindar protección a la familia cuando se encuentran en litigio dentro de un proceso, porque eso pasa, ¿verdad? Para Calamandrei, pues, incluso, pues, define las medidas cautelares como la anticipación provisional, pues, de ciertos efectos de decisión, ¿verdad? Como les repito, estos actores van viéndolo no solamente dentro del proceso cognitivo, ¿verdad?, sino que también como acto previo, y lo dice como acto que va dirigido a prevenir el daño que podría derivarse, ¿verdad?, del retraso de la misma, o sea, del mismo proceso que puedan haber, porque en sí, en el examen liminar del proceso, ¿verdad?, porque puede pasar esa situación, y ese es el fin que generalmente hace que las personas pidan las medidas cautelares como acto previo, es que pidan las medidas cautelares y posteriormente interponen la demanda, porque en el análisis que está haciendo el juez, ¿verdad?, de la demanda, del que reúne los requisitos del 42, las medidas cautelares ya están vigentes. ¿Por qué? Porque fueron dictadas previas a la interposición de la demanda, ¿sí? Y solo estarían supeditadas a que el juez de familia, que conoce ahora el proceso de familia que se ha interpuesto, esta pueda ser prorrogada, ¿va?, de alguna manera, pues, las medidas cautelares incluso, pues, derivan, ¿verdad?, a pesar que ya los que les mencionaba del artículos 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, derivan del artículo 1 y 32, inciso primero de la Constitución, ¿verdad? Obviamente eso va en consonancia con los otros artículos, y el 76 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, este último que establece y si ustedes le dan esa lectura a ese artículo, menciona que podrá decretarse las medidas cautelares establecidas en las leyes, dice, y las que juzguen necesarias para la protección personal de los miembros de la familia o evitar, ¿verdad?, que se causen daños graves o de difícil reparación, dice la ley, a las personas antes de la sentencia o para asegurar provisionalmente los efectos de esta. ¿Qué quiere decir ahí en el artículo 76? Que obviamente establece tanto las medidas nominadas que está establecida en la ley como las innominadas, y también, ¿verdad?, cuál es el fin de las medidas cautelares, que obviamente resguardar las resultas del proceso, ¿verdad?, obviamente mediante el dictado de la sentencia. De esta forma, incluso, pues, las medidas cautelares pueden ser adoptadas en los juicios de alimentos, ¿verdad?, porque el caso típico que podemos ver, ¿verdad?, etcétera, y otros que pueden haber, pues, pero para asegurar la eficacia de la sentencia que se dicte dentro del proceso, ¿verdad? Y esto obedece que el derecho puede en un momento determinado verse violentado cuando, una vez decretada la sentencia, ella no se cumpla voluntariamente y el deudor esté insolvente antes o durante la tramitación del proceso, ¿verdad? Como les dije, en el caso de alimentos, obviamente, a pesar que la ley establece el 253 del Código de Familia, que se deben desde la interposición de la demanda, ¿verdad?, pero como medida cautelar estamos hablando que incluso antes de esa interposición de la demanda se debieran, ¿verdad? Y esto obviamente el alimentante tiene que
ir verificando, tener que tener esa certeza desde cuándo viene una cuota alimenticia que se pudiese ejecutar, ¿verdad? Ante esta situación, para evitar el riesgo de un deudor alimentario insolvente, pues, o que este vende pues sus bienes, porque no puede pasar, pues, vender sus bienes o traspasarlo a X personas para no demostrar una situación, una capacidad económica, ¿verdad? Y por eso es que se determina, pues, que ante esa situación, para evitar el riesgo que el deudor alimentario insolvente o que este venda pues sus bienes, pues se puedan solicitar y conceder distintas medidas cautelares de carácter eminentemente instrumental, así como también medidas cautelares de carácter personal que establecen la ley, ¿verdad? Como les digo, a pesar que la Ley Procesal de Familia habla, y por eso insisto, en el 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Pero pueden haber otras situaciones también que puedan adecuarse y sobre todo cuando son grupos vulnerables que se piden, ¿verdad? Que hay que ir en consonancia incluso con lo que establece la ley, ¿verdad? Los presupuestos para la adopción de una medida cautelar aplicados en materia de familia, ¿verdad? Son esencialmente, ¿verdad? Y eso hay que mencionarlo, como es la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, ¿verdad? El fomus boni juris o apariencia de buen derecho, ¿verdad? Y el peligro en la demora o peligro en la demora que se establece, ¿verdad? Eso para determinarlo en esa situación, ¿verdad? De esos presupuestos que pueden haber, ¿verdad? Como presupuestos de procesabilidad que exigen decretar las medidas cautelares y que habla la doctrina, ¿verdad? Obviamente como figuras. Sin embargo, otros autores como Quiroga Cubillos indican que sobre todo en la referencia a las medidas cautelares de tipo personal o medidas de protección, el fundamento lo constituye el periculo indamni, es decir, lo que pudiese determinarse incluso para el menoscabo o de la persona, pues. Entonces, ahí vemos, pues, que debemos de tomar en cuenta eso, pues, y para eso debemos de continuar incluso, pues, esbozando lo que ese término significa, ¿verdad? Por ejemplo, el fomi boni juris o apariencia de buen derecho, conocido, pues, como verosimilitud del derecho, invocado, pues, que según incluso, pues, Arribalsaba, ¿verdad? Como autores que les he estado yo poniendo a ustedes, pues, él menciona que es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de una medida cautelar, ¿verdad? Y que apunta a la posibilidad de que el derecho exista, a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiesta infundada, temeraria o muy cuestionable, lo establece desde ese punto de vista, y va más allá, que es un requisito que se debe entender como que el derecho existe, y para ello la parte se encuentra en la obligación de aportar algún elemento que permita verificar prima facie, ¿verdad? Tan extremo, y no impone al tribunal la obligación de efectuar un examen jurídico riguroso, como puede ser la demanda, ¿verdad?, que es necesario para solventar el pleito, sino que el derecho tiende a que tenga, pues, o no apariencia de verdadero, pues, más aún cuando el ordenamiento adjetivo, ¿verdad?, lo que determina la ley, pues, acuerda medidas de esta índole, pues, y de carácter esencialmente provisional, pues, examinadas, pues, que sean las circunstancias del caso, nada impide enmendar, modificar o revocar lo que fuera menester y resulta justo, ¿verdad?, para eso. Por ello es que lo encamina de esa manera a Arribalsaga, que diga. En el caso de Quiroga Cubillos, menciona que cuando se pretende la práctica de medidas cautelares, ¿verdad?, es necesario que el peticionario presente pruebas de lo que resulta la posible existencia de un derecho en el demandante, que prima facie lleva a la conclusión que el juez, que no discutirse, pues, esa apariencia inicial, el demandante que tiene la razón y será de manifiesto en la decisión final. En la práctica, ¿verdad?, para la acreditación de las medidas cautelares, como ya se lo había adelantado antes, de tipo patrimonial, es indispensable presentar, por ejemplo, para el caso que se solicite una anotación preventiva de la demanda, la certificación literal o extractada del inmueble, el cual se pretenda agravar, ¿verdad?
o en el caso de solicitar embargo de bienes del obligado, el pago de alimentos, pues debe acreditarse el incumplimiento generalmente con la libreta de ahorro, donde conste, ¿verdad?, que efectivamente no se han depositado las cantidades acordadas, así como la certificación de la sentencia definitiva que fijó la obligación, ¿verdad? Por regla general, ello no sucede al solicitar medidas de protección o medidas cautelares de tipo personal, dado que incluso pues, las circunstancias especiales rodean los hechos que dan origen a su solicitud, y sin embargo, a menudo se exige, por ejemplo, para confiar provisionalmente el cuidado del hijo, ¿verdad?, la certificación de partida de nacimiento con lo que acredite la calidad de hijo. Obviamente que conforme al artículo 195 del Código de Familia, habla que el estado familiar, ¿verdad?, se demuestra con las partidas de nacimiento, ¿verdad? Obviamente esa situación, pruebas referentes, le llama ese epígrafe de ese artículo, el 195 del Código de Familia, ¿verdad?, que hace ver que debe determinarse con la partida de nacimiento. Obviamente, para el obligado en alimentos, esa relación filial también ha de determinarse. Si son cónyuges que pide alimentos provisionales, ¿verdad?, obviamente es con la partida de matrimonio que se establece o se determina esa situación como tal, ¿verdad? Entonces, vuelvo e insisto que la demostración de un grado de más o menos variable de verosimilitud del derecho invocado, pues, o humo del buen derecho, o el fomi bone iuris, ¿verdad?, consiste, ¿verdad?, en la justificación a simple análisis del derecho reclamado en la pretensión. Y en tal sentido, ¿verdad?, las medidas, digamos, se concede no porque el solicitante ostente un derecho indiscutido, no por eso, sobre el objeto del juicio, sino simplemente porque a prima facie, como se dice, ¿verdad?, su petición aparece como tutelable con la medida cautelar, ¿verdad? Obviamente el presupuesto de periculum in mora no basta que el interés en solicitarla se engendre de un estado en peligro, pues, y que la providencia tenga por finalidad, pues, para prevenir un daño que se teme. Sí, dígame. Disculpe, y digamos, si le han puesto la medida cautelar y le han dado una opción de pago, digamos, va, hipotético, pero en sufre un accidente, fue al hospital por un periodo de tiempo y sucede de que que hay unos impagos. Yo sé que la certificación del hospital me ayuda a contrarrestar cualquier clase de objeciones, pero ¿qué más puedo presentar? Porque, digamos, después de eso, solo estuve, digamos, 3 días, pero no tengo ya una solvencia de hospital o de un médico y estuve más tiempo. Pero usted va encaminada para una ejecución de una medida cautelar o de una sentencia. No, de Porque hay que una medida separar. cautelar, o sea, el juez me condenó y me puso que yo trabajo de motorista, digámoslo así, y me va a descontar de mi sueldo porque, no sé, me van a descontar del sueldo, pero digamos, yo jugando pelota me dañé el tobillo y no trabajé, pongamos, en un caso extremo, jugando pelota me dañé el tobillo y no puedo manejar, pero ese es mi trabajo. Entonces, solo tengo la primera llegada que tuve donde el señor la incapacidad y me dio la incapacidad de una semana, pero el tobillo no me recuperé en una semana. Pero ya no tengo la constancia médica, solo de una semana. ¿Cómo hago para comprobar ese otro periodo? Por eso dije en un principio que las medidas cautelares son mutables, es decir, no necesariamente tiene que ser para todo el proceso de esa manera. Cuando digo que son mutables, se pueden modificar en el transcurso del proceso, ¿verdad? Hay circunstancias que obviamente si son, digamos, comprobables, como el caso tan extremo que usted me está poniendo, que una persona, si por ejemplo trabaja como motorista, y que obviamente no solo trabaja como servicios profesionales, no tiene una relación laboral frente a la persona, sino que es simplemente, vaya, con el caso que les puse a ustedes como taxista. Los taxistas generalmente cobran, rentan la línea y ellos andan
ocupando tanto el vehículo como la línea que se da, ¿verdad? Para ser taxista. Y obviamente ahí andan ejerciendo su labor, ¿verdad? Pero si no trabajan ellos, obviamente no tienen ingreso. Entonces esa circunstancia que usted extrema que me está poniendo, entonces como persona yo obligada, como padre obligado, yo informo al juzgado toda esa situación, ¿verdad? Y van a ver si en el evento se comprueba, por ejemplo, en lo que usted me está diciendo, a pesar que en el hospital estuvo 3 días, pero posteriormente hay una situación que él le imposibilita manejar, porque ¿verdad? Una persona que ande de motorista ocupa sus pies para estar maniobrando, más cuando son vehículos que no son automáticos, y a pesar que fuera automático, siempre ocupa su pie, ¿verdad? Entonces, y no va a poder trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le imposibilita. Entonces, eso lo va a demostrar, obviamente, con una constancia médica, donde se establece por ortopeda que una persona quedó con una rotura o una fractura de hueso, y que eso obviamente los médicos establecen un tiempo específico de cuando usted puede sanar, ¿verdad? O puede consolidar su fractura si en el evento fue esa situación. Y obviamente el juez en esa situación no puede, bueno, tiene que valorarlo, ¿verdad? Ya sea para decir, miren, en este momento no se puede, ¿verdad? La ley procesal de familia, yo les había dicho a ustedes de que toma en cuenta el artículo 38 del Código de Familia, habla que incluso se debe tomar en cuenta otras actividades, ¿verdad? Que no solamente es remuneratorio, es decir, sobre el dinero, ¿verdad? Sino que también que pudiese contribuir el otro padre, progenitor, ¿verdad? En llevar a los niños a la escuela, en prepararles su comida, etcétera. Esas situaciones también contribuyen, ¿verdad? A la prestación o al, digamos, el desarrollo de una criatura. ¿Verdad? Todo eso tiene que valorarlo el juez. Pero el punto está acá, que medida cautelar para gente irresponsable, gente que a pesar que puede y no quiere hacerlo, pues ahí sí tendría que ver una situación que verificar, ¿verdad? Y ejecutarle. Por eso las resultas del proceso, como les decía antes. Se entiende, Luis López. José López, perdón. Sí, licenciado, gracias. Ok. Perdone, Dalila Claros, ha levantado la mano y no la había visto. Dígame. Sí, buenos días. Buenos días. Fíjese sobre cuando usted mencionaba las medidas cautelares y medidas de protección. Solo no sé si entendí bien, pero las medidas cautelares entonces son las medidas patrimoniales y las medidas de protección son las medidas de tipo personal. Exactamente, exactamente. Y entonces las medidas de protección prácticamente van encaminadas como, digamos, cuando la persona pues se encuentra como en una situación de que corre en peligro la vida de ella, entiendo yo. Y las medidas cautelares es como para asegurar el resultado del proceso, es decir, como para que éste venga y digamos, si como medida cautelar y uno piensa de que se va a ir del país, que le ponen como restricción, ¿verdad? Para que no salga. Así va encaminado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Ok. póngale para efectos de una persona irresponsable, sobre todo el caso típico de alimentos, ¿verdad? Que generalmente la persona que no, el alimentante, que generalmente es el padre, ¿verdad? Él no quiere, renuncia a los trabajos para que no se le esté descontando una cuota alimenticia, ¿verdad? Todos sus bienes los traspasa a sus padres o a personas que él tenga confianza, pues, ¿para qué? Para no demostrar una capacidad económica X, ¿verdad? Entonces, esa situación es la que se debe tomar en cuenta en medidas cautelares, pues esta persona no puede hacer esa situación, no las puede hacer un traspaso, evitar esa situación. ¿Por qué? Porque estos mismos bienes pueden incluso, personas que no quieren hacer, pagar alimentos, posteriormente mediante ejecución y embargo, ¿verdad? De una cuota alimenticia que pueden generar o alcanzar incluso el valor nominal de estos bienes, este alimentante pudiese pedir que incluso se le adjudique, ¿verdad? Por situaciones que no se le ha, no ha cumplido el alimentante. ¿Comprende ahí, Sí, señorita sí, Dalila? solamente,
Sí, solamente cuando usted mencionaba, Lick, de que las medidas, las medidas, sea cautelares o de protección, se pueden interponer antes o durante la demanda, Lick. Solamente me llama la atención, Lick, digamos que durante la demanda, pues ya ahí en el mismo escrito se alega, ¿verdad? Pero cuando es antes, Lick, solo en esa parte sí, Lick, no sé cómo se podría interponer o cómo se llamaría, Lick, o a qué me evocaría yo para hacer pues, para pedir, para solicitar esa medida cautelar. Tal cual lo dice los artículos 75 y siguientes de la Ley Procesal de Familia, ahí establece un procedimiento a seguir, ¿verdad? Para petición de medidas cautelares. Dice 76 que con solo el hecho de una solicitud, ¿verdad? Suya, la solicitud obviamente un escrito por medio de abogado, usted lo haga, hace ver, ¿verdad? Los presupuestos del dictado de la medida cautelar, ¿cuáles son? La apariencia de buen derecho y el peligro de la demora. Esos presupuestos de la medida para el dictado de esta medida cautelares, su abogado, por decir un caso, tiene, ¿verdad?, la posibilidad de que haga una petición, ¿verdad?, obviamente fundada, ¿verdad?, de la medida cautelar, y esto tiene que ver, ¿verdad?, la ley establece 10 días como plazo máximo. ¿Para qué? Para que sea del conocimiento del juez de familia, que el juez de familia competente, ¿verdad?, que conozca y pues obviamente le dé el seguimiento a esa medida cautelar. Entonces, usted obviamente no es como una interposición de demanda, es una solicitud, una mera petición que usted la puede hacer por medio de su abogado, solicitando, por ejemplo, me invento una cuota alimenticia provisional, ¿verdad? Porque en virtud de que su esposo, compañero de vida o padre de su hijo, ¿verdad?, no quiere cumplir con la cuota alimenticia, y usted ve que es persona que generalmente que trabaja, ya sea como transportista, que anda, se desplaza de un país a otro, ¿verdad? O en todo caso que puede de alguna manera evadir la responsabilidad, ¿verdad? O que es extranjero, ¿verdad? Y que no pudiese tener conocimiento de él y ya no hay bienes. O sea, que fácilmente pudiese de alguna manera evadir su responsabilidad. Eso nada más usted lo va a poner en su petición. No es demanda, es una solicitud que posteriormente usted la va a consolidar con la demanda, donde obviamente ahí mismo va a introducir usted la misma petición que estableció en su momento como medidas cautelares previas a la interposición de la demanda. ¿Se comprende, Dalila, claro? Muy entendible, muchas gracias. Ok. Edwin Martínez, perdone ahí la situación, dígame. Hola, buenos días, Lick. Una consulta. Ante la irresponsabilidad, por decir, tiene una medida cautelar de cuota alimenticia una persona, pero esa persona, por decirlo, no tiene una vivienda, no tiene bienes patrimoniales que embargarle. En ese caso, le ponen la medida, pero si, por decir, la persona que le pusieron la medida es una persona irresponsable y lleva por lo menos unos 6 años sin cumplir con la medida, no sé, tengo una duda. Según habían mencionado y habían dicho, no sé si al no cumplir la medida, al final lo que lleva un juez es a una detención. Vaya, mire, todo va en una forma de ejecución indistintamente sea sentencia, porque ya vamos a ir viendo que las medidas cautelares también se pueden interponer, ¿verdad?, en el fallo, o sea, en el dictado de la sentencia. Por ejemplo, en su momento yo les explicaba a ustedes, incluso pues al inicio creo que fue también cuestión de discusión con la medida, la pretensión de protección de la vivienda familiar, uso de la vivienda familiar y bien de familia, que les decía que son 3 presupuestos muy diferentes. Es decir, la apariencia de buen derecho, ¿cómo que le llaman? La protección de la vivienda familiar, que establece el artículo 46 del Código de Familia, habla que esa protección de la vivienda familiar es una pretensión donde se pide cuando el grupo familiar está constituido, ¿verdad?, entre el padre, madre y sus hijos, ¿verdad?, y que obviamente ahí están residiendo y que están haciendo la petición quieren protegerlo, ¿para qué? Para que no salga ese bien inmueble del tráfico jurídico, es decir, que no sea vendido, no sea hipotecado, etcétera, ¿sí? Entonces,
eso es lo que se espera con la protección de la vivienda familiar, con lo que dice el 46 del Código de Familia. Cuando habla del uso de la vivienda familiar, que habla del uso de la vivienda familiar, habla como medida cautelar y que va ligada con una de las reformas que establecieron el 111, 115 del Código, 111, 115 y 216 del Código de Familia. Esto en consonancia con el artículo 813 y siguientes del Código Civil. Entonces, cuando hablo de esa situación, ¿verdad? Es que el uso de la vivienda familiar se da como medida de protección, medida cautelar posterior al dictado de la sentencia, ya sea de divorcio, ya sea de cuidado personal, ¿sí? Entonces acá se ve que se da esa medida cautelar para ellos. Si esta persona no cumple, como en el caso que usted me está poniendo de una cuota alimenticia, ¿verdad? Que no, obviamente fue muy exorbitante, o en todo caso, exigua. Cuando es exorbitante, obviamente una persona va a quedar asfixiada porque no es su capacidad económica, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué le conviene a esa persona pedirla? No va a esperar que de aquí a un año venga a decir, mire, fíjese que yo no tenía trabajo, ¿verdad? Y que mire, es que yo no la pude cumplir cuando ya estamos en la fase de ejecución. Obviamente, medida cautelar, desde el momento que se dicta, se notifica a la parte. ¿Para qué? Para que él tenga conocimiento de la misma. ¿Y para qué? Para que él pueda hacer las peticiones o en todo caso interponer los recursos, ¿verdad? Entonces, si esta persona no lo ha hecho y no le importa, no me venga a decir a última instancia, mire, yo no puedo hacerlo. Porque obviamente pudo haberle dicho al juez, sí, si bien es cierto, yo soy el progenitor de este niño o de esta niña o este adolescente, pero yo hoy por hoy no puedo y yo demuestro mi situación económica, como el ejemplo que dio José López, que una situación que a pesar que trabajaba como transportista, ya sea en los buses o ya sea como taxista, y que se fracturó, ya sea por jugar fútbol o por algún accidente de tránsito, y que le imposibilita seguir trabajando. Entonces ahí hay una realidad que tiene que ser tomada por parte del juez, ¿verdad? Y obviamente si la medida cautelar es de manera mutable, es decir, que puede ser cambiada durante el transcurso del proceso, ¿verdad? El juez va a tomar esa situación, ¿verdad? Porque va a entender que la persona no va a poder hacerlo. Sin embargo, obviamente también la persona tampoco se va a desligar solo porque, me fracturé y ya no voy a seguir y no voy a trabajar ya de aquí hasta que crezca la criatura, tenga los 18 años, o que haya tenido una profesión u oficio, la haya adquirido. Tampoco. Estamos hablando de una situación que sea perenne o que sea pues para toda la vida y que esa persona no jamás lo va a cumplir. Tampoco no es esa situación. Pero sí estamos hablando de que una persona irresponsable que venga, no se ejecutaron las cuotas alimenticias, se acumularon, y después me venga a decir esa situación, o sea, que yo como juez tampoco, yo valoraría la misma situación, que él no quiso hacer nada, le desinteresó, ¿verdad? Y ya cuando vio que le estaba afectando su esfera jurídica, es que ha venido a externar, pero mientras no. Entonces, el desinterés, sobre todo de sus hijos, se valora también por parte del juez. ¿Se logra entender, Edwin Martínez? Sí, gracias. Ok. Bueno, no sé si hay más preguntas para lo que estamos hablando de las medidas cautelares. Digo, para evacuarlas. Este es un tema bien árido, por decirlo así, pues, porque también se toma en cuenta. Telma Leticia Peña ha puesto el micrófono. No sé si va a hacer alguna pregunta. Telma Peña. Telma Peña. Telma Peña va a hacer alguna pregunta, que veo que ha habilitado su micrófono. Bueno, entonces... Buenos días, no, licenciado. Quizás se me activó solo. Discúlpeme. Ok, no hay problema. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando de las medidas cautelares, ¿verdad? Y como les decía, pues el presupuesto de Periculum in Mora no basta que el interés
en solicitarse se engendre de un estado en peligro, pues, y que obviamente que la providencia invocada tenga una finalidad de prevenir un daño que se teme, ¿verdad? Sino que es menester que además que la inminencia del peligro, la providencia tenga carácter de urgente, obviamente en lo relativo a prever, ¿verdad? Que si ésta se demora, permítame. Ay, no se me habilitó bueno, al posterior voy a tener que hablar con las autoridades. No se me habilitó el hecho de que ustedes el tiempo de clase, ¿verdad? Pero queda grabado acá sobre la clase que hemos estado haciendo. Se me ha hecho... No me habilitó. Bueno, perdón. Bueno, volviendo al tema de lo que hemos estado hablando de la familia, ¿verdad? Cuando le hablo del presupuesto inmora, ¿verdad? Que el daño efectivo que se agrava, pues el daño ocurrido que puede haber, ¿verdad? Y en definitiva, pues para la admisibilidad de las medidas cautelares deben de estar determinados los presupuestos, ¿verdad? Que necesariamente, pues, o presupuestos obviamente necesarios, pues que siendo estos el periculum in lamora y el fomi boni juris o apariencia de buen derecho, pues los cuales a su vez acreditados procederán con la medida desde el momento de la presentación de la demanda, pues, e incluso en ocasiones con anterioridad a esta, ¿verdad? Cuando se digo que es antes de la interposición de la demanda, ¿verdad? E incluso, pues, obviamente de lo contrario, pues, no se podría dictar y la falta de estos acarrearía, ¿verdad? Que el solicitante tendría que proporcionar al juez elementos que le permiten, sin prejuzgar el fondo, y que considere pues la existencia del derecho. Obviamente es preciso pues señalar que estas se rigen como principios rectores, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando de los principios? Pues que las medidas cautelares pues se funden o se fundamenta, ¿va? En una acción autónoma que otorga la ley y que es independiente de la existencia del derecho. Derecho subjetivo, pues que tiende a proteger la medida. Las medidas precautorias tienen el carácter de provisionales en tanto y en cuanto subsistan las circunstancias que le crearon, ¿verdad? Y además están sujetas a la resolución de la sentencia definitiva del proceso en donde se solicitaron, ¿verdad? Eso tomarlo en cuenta como los principios, ¿verdad? Y que las medidas cautelares podrán decretarse en cualquier estado del proceso, aún como acto inicial a la demanda. De esta forma, pues las partes tienen la libre disposición, ¿verdad? Y esto obviamente para determinar cuál será la vida en que requerirían, ¿verdad?, su práctica, ¿va? Además, se adoptarán cualquier medida que sea idóneas y necesarias para asegurar la efectividad de la protección jurisdiccional y que obviamente pues que va reclamada por la vía principal, y esto significa que las medidas no se limitan a las previstas expresamente en la ley, permitiendo una adecuada flexibilidad al sistema, posibilitando su adaptación a las exigencias del caso concreto, ¿verdad? En consecuencia, pues, y en atención a estos principios procesales, el juzgador a la hora de determinar el alcance, y esto lo digo por la forma de que se pudiese entender que son medidas cautelares que no se pudiesen ejecutar, es decir, porque no son adecuadas a la capacidad económica del alimentante, como les había dicho antes, ¿va? O sea, obviamente, pues el juzgador a la hora de determinar el alcance de la medida cautelar, ¿va?, debe realizarse un juicio de ponderación, tomando en consideración la trascendencia de los efectos de las medidas en la persona o el patrimonio del afectado, ¿verdad?, frente a la naturaleza y el alcance del derecho que se pretende asegurar. Obviamente aquí estamos hablando, y sobre todo personas que no tienen una relación laboral, como les dije antes,
trabajan como servicios profesionales, tampoco se le va a poner una cuota inalcanzable, ¿verdad? Porque también la situación familiar de una criatura no es igual a la otra. Les ponía un ejemplo en su momento y en alguna clase les decía yo que no es lo mismo una cuota alimenticia establecida para un niño que viva en una zona, ¿cómo decirlo? Que viva en una zona de barrio, de colonia, ¿verdad? Incluso hasta de residencial, a personas que vivan en lugares que sus padres son cuantiosos. Imaginémonos en la San Benito, en las piletas, ¿verdad? Su realidad, a pesar que no estamos hablando de una persona que ya les he dicho que no es necesario que debe aprobar la necesidad, ¿verdad? Sino con solo el hecho de ser niña, niño o adolescente se presume, ¿verdad? Pero obviamente la necesidad de una criatura que vive en estos lugares no va a ser lo mismo que al otro grupo que les he dicho a ustedes. Estudian hasta los colegios son diferentes, ¿verdad? Entonces, hasta eso pueden ver ustedes, ¿verdad? Por eso es que el juez tiene que valorar, ¿verdad? Una cuota alimentaria. No le va a poner a una persona que es agricultor en pequeño, ¿verdad? Una cuota de $3,000 de alimentos que a una persona que es empresaria, por decirle el ejemplo, ¿verdad? Entonces, no una cantidad exigua a una persona empresaria, hasta risa le va a dar, pues, porque una cuota la puede otorgar, pues, y una persona que es agricultora en pequeño, esa persona obviamente $3,000 ni lo saca, pero ni tan siquiera en el mes para sus gastos personales, ¿verdad? Entonces, esa situación es que la que tiene que valorar el juez, ¿verdad? O jueza de familia. Ahora bien, las medidas cautelares más solicitadas en los procesos de alimentos, y estos debemos de decirlo así, ¿verdad? Son los alimentos provisionales con los que se pretende proteger legalmente el acreedor, ¿verdad? Alimentario en el curso de la diligencia procesal en que se reclamen los alimentos. Esto con la finalidad, pues, que tal obligación sea cumplida aún tramitándose un proceso. También se piden la anotación preventiva de la demanda, teniendo como elemento importante conocer la existencia de una litis en la que puede presentarse eventualmente, ¿verdad? Una litis eventual me refiero a una demanda, ¿va? Y las consecuencias económicas en contra del propietario que pueda surgir, ¿verdad? Su finalidad es inmovilizar el tráfico jurídico en determinado bien inmueble propiedad del demandado y limitando, ¿va? Temporalmente el ejercicio del derecho de la libertad contractual y la disposición del bien, ¿verdad? Una tercera podemos ver pues las restricciones migratorias, que es una medida de carácter personal que no afecta el patrimonio del destinatario de la medida, solamente impide la salida del país al deudor alimentario cuando existe un peligro en la demora y se sospeche que el obligado a dar alimentos quiere evadir su responsabilidad yéndose del país, ¿verdad? Asimismo, tiene el efecto jurídico de los alimentos provisionales en el sentido que estos deben de estar definidos o establecidos para que pueda proceder a decretarse. En ese contexto, el tema de la eficacia de las medidas cautelares en los procesos de alimentos en la ciudad, incluso pues obviamente de Santa Ana, por decir acaso, ¿verdad? Plantea incluso pues como zona jurisdiccional, ¿verdad? De suma importancia que estas incluso han sido reguladas con la finalidad de tutelar provisionalmente los derechos de los miembros más vulnerables en la familia, pues específicamente cuando éstas se encuentran en litigio y quienes demandan una pronta y ágil resolución de sus pretensiones, ¿verdad? Que previenen el riesgo representan el tiempo en el proceso y esto sería así que podría ocasionar graves daños. Yo le ponía aquí el ejemplo de un sector como puede ser eso, ¿verdad? Sobre todo cuando hay alimentos de un grupo de sectores, ¿verdad? No es lo mismo San Salvador a Santa Ana, no es lo mismo también lugares donde realmente en todos lugares hay zonas exclusivas, ¿verdad? Me refiero a municipios, ¿verdad? Pero los grupos vulnerables se verifican en esa situación y también a la hora de otorgar, obviamente, las medidas cautelares. Sí, alguien me quería preguntar Hola, escucho. ¿Alguien quería preguntar sobre el tema? Ya no le veo el micrófono activado. ¿Hay preguntas hasta este momento?
Bueno, decirle, pues, para el tomar en cuenta esa situación, incluso, pues, hay que verificar, ¿verdad? Esa situación, ¿verdad? Si los resultados, pues, obviamente dan, ¿cómo decirlo? Esa respuesta que generalmente pueden entenderse, ¿verdad? O pueden establecerse, ¿verdad? Por ejemplo, en los jueces de familia, en general me hablo, secretarios, colaboradores, incluso, pues, podemos determinar que coinciden, ¿verdad? Respecto a su conocimiento sobre el poder cautelar, pues, del juez, en el sentido que incluso, pues, que en él está, pues, obviamente como juez, ¿verdad? La facultad, o que está facultado para decretar medidas cautelares, ¿verdad? Medidas cautelares que consisten, que se consideren adecuadas, pues, cuando se hubiesen fundado que existe un temor de que una parte, y antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra parte una lesión grave y de difícil reparación. Así también, ¿verdad? Todos ellos fueran unánimes al emitir su opinión junto a los, pues, es decir, cuando digo opinión entre colaboradores y jueces, porque esta es una situación que incluso ha pasado con el tiempo, que han servido, pues, para hacer capacitaciones, ¿verdad? Incluso, pues, y han tomado opiniones, ¿verdad? Junto a procuradores adscritos de familia, que vimos nosotros que son gente que son parte de la Procuraduría, ¿verdad? Obviamente los presupuestos que los jueces de familia valoran para la admisibilidad de estos son, como les repito, el peligro en la demora, o el periculum in mora, y el fomi boni iuris, o apariencia de buen derecho, ya que sin estos presupuestos no se podrían dictar las medidas, aunque sean decretadas bajo la responsabilidad del o de las solicitantes, pues, porque eso hay que tomarlo en cuenta, ¿va? En relación a lo que se pudiese verlo sobre la frecuencia que se presentan, pues, en los procesos, ¿verdad? Este tipo, bueno, a pesar que la Ley Procesal de Familia en el 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia establece que para el caso de nulidades, de divorcio, ¿sí? ¿Verdad? Pero en las peticiones de medidas cautelares generalmente se dan para alimentos, ¿va? Digo generalmente, pues, pero pueden haber otros, como les decía, la misma ley lo establece, pues, y de alguna manera se van en esta de alimentos, pues, que son incoadas y que se solicitan obviamente dichas medidas. Además, incluso, pues, que las disposiciones pueden pedirse, obviamente, como lo dijimos antes, sobre la anotación preventiva de las demandas, los alimentos provisionales y la restricción migratoria. Aunque en esta última de la restricción migratoria, que resulta ser, pues, la más solicitada, pero recordemos que a pesar que hemos dicho que es personal la restricción migratoria, hay personas que salen fuera del país, ¿verdad? O sea, perdón, redundante, que salen del país, y que obviamente su trabajo le generan esa situación. Por ejemplo, los pilotos los pilotos, obviamente de los aviones y todo, ellos trabajan para una aerolínea X, pero ellos no se les puede poner una restricción migratoria porque sus ingresos mensuales son percibidos a raíz de esa relación laboral que tiene con la aerolínea. Entonces el juez también tiene que verificar esa situación, que no puede poner la restricción migratoria, ¿verdad? Pero sí puede establecer, ¿verdad?, que otras medidas que, como les decía, innominadas, que pudiesen establecer sobre esta persona, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda cumplir sobre la cuota alimenticia, ¿verdad? En la Procuraduría General de la República, o sea, y sin ánimo ¿cómo se llama?, de caer en un error, puedo decir que también se dan estas restricciones migratorias y alimentos provisionales en gran medida, pues, porque los registradores, pues, de alguna manera se les establece, ¿verdad?, o se les menciona, pues, que ellos pueden, pues, a partir de una situación, alimentos que se hayan establecido, ya sean en sede administrativa o sede judicial, pues los registradores tienen que cumplirla, pues, a raíz de que incluso, pues, estas medidas son dictadas con esa situación, ¿verdad? Es decir, protección de la eficacia de los alimentos en las personas, ¿verdad? Es decir, de la sentencia que pueden haber, ¿verdad?
La eficacia de dichas medidas también dictadas, ¿verdad?, por los jueces de familia en los procesos de familia en sí, en general, pues, en cuanto a su aplicación y solución de conflictos familiares, pues, obviamente, dada su naturaleza de eficacia que pueden darse, ¿verdad?, se deben de determinar, ¿verdad?, el alcance que pueden llegar esta situación, estas medidas, y que obviamente los juzgadores no pueden decretar una medida que tenga por finalidad disolver el grupo familiar. Eso obviamente tampoco, ¿va? O por el contrario, que estas pueden ser ordenadas con el fin de que las partes dentro del proceso, pues que dure la medida, lleguen a un arreglo entre ellas, ¿verdad? Y mientras que los procuradores de familia adscritos al juzgados pueden, bueno, ustedes en la medida que lleguen a presenciar un proceso de familia, pueden ver que ellos de alguna manera pueden llegar a solventar, ¿verdad? O a venir a las personas que lleguen a una conciliación, ¿verdad? Y que pues satisfacen las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes, pues. Obviamente esas son las situaciones que pueden haber, ¿verdad? En cuanto a la eficacia en su aplicación, que son eficaces, obviamente las medidas en su mayoría, ¿por qué? Porque no se hacen alusión a las acciones judiciales entabladas, ¿verdad? Ya que restringen el tráfico jurídico en el inmueble, cuando estamos hablando de anotaciones preventivas de la demanda, pues, pero respecto a la solución de conflictos familiares, se pueden ver, ¿verdad?, que situaciones son eficaces. Y esto pues obviamente entre la problemática que puede haber, problemática que puede ser muy compleja, pues, y que garantiza el cumplimiento de la resolución judicial, pero la forma en cómo se solicitan influye en la resolución, obviamente, porque recordemos que también quien solicita la medida cautelar, ¿verdad?, la medida cautelar la solicita bajo su responsabilidad, y así lo dice, tanto no recuerdo si el 75 o el 76, pero sí lo dice esa, ¿va?, que las anotaciones preventivas, en caso que garanticen derechos frente a terceros y evitan que se traten de burlar el proceso, ¿verdad? Y que vendiendo inmuebles con los famosos prestanombres, que solo pueden evitar, pues, los embargos, ¿verdad?, que pueden haber en su situación. Creo que ustedes ya vieron como de las agencias oficiosas, etcétera, ¿verdad?, que pueden haber figuras que pueden incluso establecerse a raíz de que una persona puede ocultar su capacidad económica. ¿Para qué? Para no dar un alimento, ¿verdad? Pero eso obviamente se va a demostrar dentro del proceso, ¿verdad? Que pudiesen tomarse en cuenta, ¿va? En materia de familia, no se trata de ver el proceso de una forma contenciosa, donde entre las partes no existe vencedor ni ganador. Eso debemos de tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el grado de eficacia de la medida cautelar es un 100%, aunque hay que aclarar que a muchas ocasiones una de las partes a la cual se ha decretado la medida cautelar, ¿verdad?, se sienten agraviadas con la misma, cumpliendo con lo demandado, pues, y no obstante, esta situación en la práctica demuestra que las partes llegan a acuerdos sobre los puntos disidentes, porque pueden pasar en el proceso, como les decía, y aun cuando existiendo las medidas cautelares decretadas, pues los padres a quienes se les exige alimentos tomen conciencia de su rol, ¿verdad?, de rol de padre o madre, ¿verdad?, y sin necesidad de ninguna medida, ¿verdad?, que pueden haber y que se puede establecer, ¿verdad? Eso pues obviamente tomar en cuenta esa situación que se establece, ¿verdad?, y que se pueden determinar, ¿verdad?, sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos y en general en procesos de alimentos que pueden haber, donde es lo típico, ¿verdad?, que se puede establecer, ¿verdad? Las alternativas de solución de conflictos pueden solucionar esa desaveniencia entre las partes, pues, y que ellos se adecúan a una realidad, pues, ya que nuestra sociedad está constituida, ¿verdad?, en gran parte por personas irresponsables que evaden sus obligaciones paterno y materno filiales. Eso es en sí, si no hubieran juzgados de familia y desatendiéndose de estas, pero sobre todo en atención al interés superior de los niños, niñas y adolescentes de la familia, pues, y que afecte que ninguno quede desprotegido. Eso debemos de tomarlo en cuenta, pues, que la eficacia de las medidas también, ¿verdad? Es decir, las medidas cautelares por naturaleza son eficaces y sin embargo, ¿verdad?, en la práctica su aplicación en los juicios de alimentos no es solicitada con frecuencia, porque también hay veces no
no es solicitada desde ese punto de vista, pues lo que resulta pues contradictorio, porque sí son considerados efectivas y se encuentran regulados en la ley como garantizadoras, ¿verdad?, de los derechos del grupo familiar. Pero aquí podríamos tomar en cuenta la interrogante, ¿por qué no son aplicables? ¿Por qué se comprobó bueno, ¿por qué no son aplicables? Podemos decir que se comprobó, ¿verdad? De acuerdo a lo que de alguna manera pudiese surgir de las medidas cautelares, existen diversas circunstancias que le restan eficacia a su aplicación, y tales como falta de orientación y desconocimiento de los trámites que pueden haber de dichas medidas, aunque se ha dicho que en materia de familia tiene que iniciar toda su petición por medio de abogado legalmente constituida por cualquier justiciable, ¿verdad? Pero otro lado, esto pueden deberse, pues aunque se cumplan con los presupuestos procesales exigidos por la ley, ¿verdad?, para su procedencia, demostrando un grado más o menos de variabilidad de la verosimilitud, ¿verdad?, del derecho invocado, o humo del buen derecho, o fominionis juris, como se establece, y el peligro en la demora, que es el perículo in mora, ¿verdad?, lo que provoca una inadmisibilidad de la medida, y que de acuerdo a la doctrina jurisprudencial, las medidas se fundan en estos presupuestos que pueden establecerse, ¿verdad? Las circunstancias relevantes en el carácter patrimonial de las disposiciones, pues, trayendo como consecuencia que los destinatarios a quienes se les decretan no puedan cumplirlo porque no cuentan, ¿verdad?, con los recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades del alimentario. Pero esos son elementos que se deben de tomar en cuenta, pero ello se debe a la mayoría de pertenecer a la clase baja, ¿verdad?, que están desempleados, por ejemplo, o que algunos trabajan en el sector de comercio informal, o no tienen una vivienda propia, y que obviamente para el caso, si se solicitan medidas de notación preventiva de la demanda, que esta no pueden proceder porque el inmueble, incluso pues se pretende anotar la demanda, no es del demandado. Aunado a ello, pues también los factores culturales como la irresponsabilidad de los padres, que son elementos a tomarlo en cuenta, pues el machismo, el resentimiento que se dan en los conflictos familiares, ¿sí? Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta a la hora de establecerlo, ¿verdad?, o esa situación. Bueno, no sé si hay preguntas hasta este momento de lo que hemos estado hablando esta mañana de las medidas cautelares. Si no, pues me quedo para esta mañana con respecto a los que han ingresado, ¿verdad? Y el tema agotado también, ¿verdad?, sobre esto de las medidas cautelares también. Dígame, creo que ha levantado señor Flores Joya, dígame. Sí, yo me he conectado hoy después porque no tenía la llamada ahí, porque empezamos algo tardecita, pero mi pregunta es, ¿cuándo va a subir las calificaciones correspondientes al segundo parcial, licenciado? Y la actividad que presentamos. Mire, para empezar, las clases se han empezado a la hora, ¿verdad? No es tardecita. Eso para aclararle, a la hora se ha empezado la clase, ¿verdad? Porque también aquí he estado y he habilitado con tiempo. Eso para decirlo en una. En segundo lugar... Entonces la llamada mía no me la hicieron, entonces no tenía la llamada yo ahí. Sí, con gusto, pero todos tienen que ingresar, todos los alumnos tienen que ingresar a las clases, ¿verdad?, a la plataforma Teams. No es que yo les voy a estar llamando, aunque hay muchas veces lo hago, pero hay momentos que no se puede hacer porque por la misma situación, si no me tardaría más, pero sí son todos los alumnos tienen esa obligación de entrar, ¿verdad?, y conectarse. No es que el catedrático tenga que estarles llamando a todos para que ingresen, ¿verdad? Eso debo de declararlo, ¿verdad?, porque la clase sí ha empezado bueno, al menos las clases yo siempre las empiezo en la hora y las termino en la hora indicada por la universidad. Al menos nunca les he robado tiempo en ese sentido. Bueno, con decirle ya lo otro de los exámenes, les dije ya de un inicio y di las indicaciones de que va a ser hasta el transcurso, hasta el viernes que yo voy a dar las notas, ¿verdad? Hay un tiempo prudencial para establecerse sobre eso. Entonces,
Eso pues para que lo tome en cuenta usted, no es que hoy hicieron el examen, el día siguiente les tengo que dar la nota, pero hay que ver un tiempo y sobre todo hay tres alumnos que no han hecho el examen y eso tengo que verificar, ¿verdad? Si están aquí dentro de la clase, que me digan, ¿verdad? Cuál es la situación que le generó no hacer el examen, ¿verdad? Porque no los he visto ni ingresar a la clase este día. Bueno, si no hay preguntas. Hola, licenciado. Sí. Buenos días, le saluda Yolanda Monterrosa. Yo sí he estado en la clase. Fíjese que yo sí tuve problemas para hacer el examen porque la primera vez que entré al aula virtual, abrí el examen y yo estaba perfectamente haciendo el examen, pero de repente me sacó del sistema. Entonces, y yo dije, ay, híjole, se me perdió todo, ya no voy a poder ingresar. De ahí intenté volver a ingresar. Igual, pude ingresar y decía seguir con el intento y yo seguí con el intento. Quizás contesté como hasta la pregunta número 4 y de ahí se paralizó el sistema. No pude hacer nada y como ya a las 7:30 me tengo que venir para el trabajo y aquí en el trabajo es imposible, yo no puedo hacer nada. Entonces yo no pude hacer el examen, sí pude entrar, pero no lo pude hacer. Entonces, voy a ver si hablo ahora a la universidad para ver. No sé si me van a autorizar diferido, aunque yo no lo quisiera pagar diferido, porque la verdad que no es culpa de nosotros, como decía usted al principio, no es culpa suya ni culpa mía, ¿verdad? Que el sistema haya colapsado. Entonces, yo soy una de las personas que no hizo el examen, pero sí pude entrar, pero no lo pude hacer por problemas en el sistema. Pero según el sistema, sí. Bueno, tendríamos que ver, ¿verdad? Mande un correo electrónico, sí, porque usted es una de las personas que no me aparece en el examen. Mande un correo electrónico y vamos a ver con la universidad cómo se lo habilito, ¿verdad? Para hacerlo. Y yo me comprendo, desde un principio se lo estuve diciendo todo, ¿verdad? Porque yo no lo había visto a usted en el inicio de la clase, ¿verdad? Entonces, por esa razón. ¿Cómo no? Pero desde el inicio estoy. Por eso, por eso indiqué yo, no la había visto, por eso indico, yo no la había visto, ¿verdad? Entonces esa misma, porque di las indicaciones y incluso pregunté para ver de todo y nadie hasta ahora me estaba usted contestando. Y lo dije desde un principio, ¿verdad? Por eso es que le decía esto. Entonces, mande un correo electrónico, ¿verdad? Con copia a Jaime Campos y a licenciado Manuel Rivas y a mi persona para ver cómo le solucionamos esa situación en su persona, ¿verdad? Para que usted tenga nota, ¿verdad? Entonces, eso es lo único. Mándelo ahora en la mañana y vamos a ver cómo se soluciona a usted. ¿Se comprende, Yolanda Monterrosa? Está bien, gracias. Ok. Sí, bueno. Entiendo, gracias. Bueno, para los demás no sé. Yo, Rolando, licenciado, ahora no presentó ningún inconveniente, pero sí solo le hice saber ahí en un mensaje a usted, pero sí. Sí. Me dio la opción para contestarlo. Lo vi y le mandé a decir, bueno, le contesté también a usted, ¿verdad? Entonces, ahí quedó todo. Usted sí ya tiene nota, ¿verdad? Las otras alumnas que me refería yo. Bueno, si no hay preguntas hasta este momento, pues culminamos con la clase. Que tengan un feliz día todos. Gracias. Buen día.